¿Qué nos pasó cuando nos rodearon el miedo y la violencia? A veces la respuesta está en un libro que duele leer. Entonces buscamos respuestas en el pasado para entender el presente, para vivir un futuro distinto. Niña fatal. Me contaron que fuimos la ciudad más violenta del mundo. Quiero entender qué nos pasó. Roto un cristal y manchas rojas salpicando. Fuimos la casa del dolor, ¿lo recuerdas? Fuimos la calma que se pierde, ¿lo sabías? Fuimos una profunda y larga herida, ¿te lo han contado? La noche oscura, la más oscura noche del dolor que vivió Medellín sucedía a cualquier hora del día. Detén el reloj por un instante y mira atrás. Hubo un tiempo en que hasta los árboles buscaban una mejor sombra. Vivimos una guerra, moríamos en una guerra, sobrevivíamos a una guerra. Nuestras calles pasaron de ser campos de juego a campos de batalla. Hay calendarios poblados de ausencias. Por estas esquinas caminó el miedo. Era cotidiano el temor. Salías de casa sin la certeza del regreso. Debías llevar contigo algunas monedas por si, de súbito, el terror te obligaba a buscar un teléfono público para llamar a decir que estabas bien. Todos queríamos oír que estabas bien. Y teníamos miedo de que no llamaras. El infortunio podía caminar a tu lado. Pasar en mal momento por un lugar. Estar en la casa de al lado de un estallido o frente a una ventana que se hace añicos. El fuego cruzado cruzó delante nuestro y uno a uno nos hicimos lágrimas. Los noticieros solo supieron contar una misma historia a la que solo cambiaban nombre, hora y lugar. Aprendimos nuevas palabras: sicario, carro bomba, cartel. Y le dimos nombre y rostro a viejas palabras: víctima, héroe, resistencia. Víctima es una palabra que no tiene estrato. Héroe es una palabra que describió una forma de ser. Gente sin precio que le dio valor a la vida. Resistencia es una palabra que nos permitió luego decir futuro. Medellín, Medellín, Medellín. 3 veces te digo el nombre de mi ciudad porque te invito a no olvidar, a recordar con el corazón. 6 de la mañana y la esperanza que se ufana de volver al ring. 12 mediodía y una fe que todavía pinta pa' festín. 5 de la tarde pa'l valiente y pa'l cobarde otra vez tilín, tilín. En el melodrama que se llama Medellín. Estallaba, estallaba mi ciudad. Estallaba mi ciudad y las esquirlas dejaron huérfanos, viudas, padres sin hijos, primos sin primas, abuelas tristes, hermanos sin hermanos. Tantas familias rotas. Dijeron amenaza, se escuchó un disparo, con el secuestro llegó la ausencia, luego una explosión, siempre el llanto, oraciones en velaciones y novenas de difuntos, luego el silencio del cementerio. Ese silencio atronador también se escuchó. Decreta, artículo primero. Establécese el toque de queda dentro de la jurisdicción del municipio de Medellín desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m. En consecuencia, prohíbase dentro del mismo... Nos dijeron que no saliéramos a la calle después de las 10 de la noche.
Entonces la soledad y las patrullas y el miedo caminaron tranquilos por las aceras mientras mirábamos por la ventana de la casa y mientras mirábamos por esa otra ventana que era la televisión, también mientras escuchábamos la radio. Hubo años en que solo estábamos atentos a lo peor. Déjame decirte esto con las palabras correctas. El narcotráfico no trajo nada que nos diera paz o tranquilidad. La angustia nunca es prioridad. Brilló como brilla un engaño. Todo lo que promete es fugaz. Hizo más breve la esperanza de vida en Medellín que en el resto del país. Nunca antes tantos jóvenes murieron tan pronto. Sus guerras siempre fueron y han sido contra todo lo que no se deja comprar o corromper. Jugaron a ponerle precio a la vida, y la vida es invaluable. Solo ofrecieron dolorosos finales a la gente con principios. Trampa de Dios, templo y burdel, te hablo de vos, carta y cartel. ¿Quién te dejara lo que te dejó Gardel? Mi ciudad no la define solo un nombre. El nombre de mi ciudad se escribe con tantos nombres como esperanzas y realidades lo han mantenido en pie. De los peores días hemos salido caminando. Juntos. Luis, hace 30 años la muerte nos rodeó por todas partes. Fue una cosa muy impactante. Igual hoy me lo pregunto cómo estamos vivos vos y yo. Y lo que nos pasó hace 30 años en esta ciudad fue como impensable. Hoy que lo recordamos en esta conversación vos y yo como que es imposible. Año 1989, Liliana. Ah. Mire, ese año lo hemos visto como el más terrible de toda esa época trágica de la guerra que le planteó el narcotráfico al país, por una sola cosa, contra la extradición. La extradición detonó todo eso. Detonó todo eso, exactamente. La lucha de Pablo Escobar, de los carteles, Sí. fue para que no los mandaran que los cogieran y los mandaran a Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Cuál era el miedo? Porque la justicia en Estados Unidos era drástica y estaba lejos de casa. Todo esto que ellos consideraban valioso, ese cuento de la familia y de la patria, pero además de eso era la rigidez, la dureza de la ley estadounidense. Pero había una tensión muy fuerte, o sea, de alguna manera el narcotráfico ya había logrado permear muchas instituciones, estaba moviéndose como de manera fuerte por todas partes y también había muchos líderes en el gobierno, en la justicia, en las fuerzas militares, en la policía, abogados, mucha gente del sector social que estaba haciendo la contra, o sea, eran como dos fuerzas muy grandes, la una desde la institucionalidad que no se logró permear, que no se dejó tocar, desde el mundo académico y social como muy desesperados a que el narcotráfico no extendiera como sus manos o sus brazos a todos los sectores y eso generó más tensión. Pero entre muchos sectores, Liliana, desde los años 70, cuando la marihuana, Ajá. ¿cierto? Que le decíamos la marimba, Sí. los marimberos. Que era muy a La Guajira y toda la zona norte. Exactamente, la marihuana y el contrabando de cigarrillos, que con eso empezó Pablo Escobar. Ah, él empezó con eso. Con contrabando Con de las cigarrillos. pacas Exactamente. de la marca roja. ¿Cierto? La mafia del Marlboro, que Sí, llamaban. Sí. Es decir, había como al principio, no como que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Y mucha gente comió de eso. Sí, claro, es que yo lo recuerdo en mi municipio. Bueno, Sí, compañeras mías del colegio. cuando esto vendieron. reventó, Sí. porque los mafiosos se enojaron, porque no querían que los mandaran a Estados Unidos Ajá. y porque no le querían que les dañaran su negocio, porque se enriquecieron con una rapidez impresionante. Es una locura. Y entonces se llenaron de una pues se vanagloriaron de lo logrado y no se lo querían dejar quitar. ¿Sí? Habían colonizado como un sector, como un tipo de negocio que era rápido, rentable, aparentemente fácil. Claro, cuando esto apareció como un lastre, como un mal muy grande en el país, fue como si nos cogieran con los calzones abajo,
como que, ¿cómo así? Eso está pasando aquí. ¿Y cuándo fue? Y muchos estaban metidos ahí. Sí. Y entonces empiezan a recular muchos dirigentes y esto, y la mafia a denunciar, y es que vea que estuvieron conmigo y es que me ayudaron, ¿cierto? O sea, en una primera etapa fue como, digamos, se normalizaron, se formalizaron, se metieron de manera, yo me acuerdo que Pablo Escobar pues quería ser congresista y todo lo demás, y se movía con tranquilidad por muchos espacios públicos. No, y llamaba la atención el hecho de que Escobar repartía plata en todas partes, regaló un barrio, es Sí, el completo. único hombre en la historia de la humanidad que le ha regalado un barrio a la gente, un barrio. Un barrio entero, Está bien que usted regale 2 casas, 3 tal vez. o una cancha, o un Una centro cancha, comunitario. cosas de esas, Pero un un privado, ajá. ¿cierto? Porque eso es obra, eso es responsabilidad del gobierno, de los Exacto. gobiernos, de Sí, los estados. Sí. Pero que un hombre regale 2.000 casas a la gente pobre del basurero de Medellín, los que vivían en Moravia. En ¿cierto? Moravia. Eso fue, ¿cómo fue visto eso? De ahí parte el asunto de que muchos vean a Pablo Escobar todavía como un Robin Hood. La historia de este legendario personaje inglés Sí, que cuidaba, hacía todo por los que pobres. robaba y era para los campesinos, para la gente Más más humilde. llevada, ¿cierto? Sí. Para la gente marginada del reino. Eso era lo que hacía Robin Hood. Y bueno, Y entonces se le comparó. se le comparó. Pero aquí había una cosa perniciosa, escabrosa, que tenía que ver única y exclusivamente con el enriquecimiento rápido, fácil. Yo no sé qué tan fácil, pues. Es decir, mientras haya plata todo parece fácil. Y cuando se logran los propósitos, o sea, lo que llamamos coronar, y cuando lograban llevar la droga y cuando lograban entregarla, porque había ahí un propósito de que la droga saliera siempre, que estuviera fuera, no adentro, Sí. sino que estuviera fuera, que llegara a los Estados Unidos, y crearon los caminos para llegar, las vías, los distintos negocios. Yo recuerdo que en esa época, en los 90, yo estaba terminando ya había terminado comunicación en Bolivariana, y se escuchaba mucho de viajar. Incluso pues en Bellavista le tenían el nombre a un patio que se llamaba Miami. Entonces muchos de los que cogían decían, vamos es para Miami, y estamos en Estados Unidos. Pero los Estados Unidos era que ya estaban presos. O sea, Sí, empezaron a pasar sí, un montón de cosas, como la reacción. Esto pasó en el 84, pero en el 89 fue la explosión completa, ya fue la guerra declarada. No, la guerra vino, no, es que mire que a Guillermo, al ministro de Justicia, Lara Bonilla, lo matan en el 84. Yo creo que la guerra empieza Ahí. incluso desde antes. Sí, claro. Y ahí es cuando el presidente Betancourt dice, no se me van a esconder, o donde se escondan los vamos a agarrar y los vamos a extraditar. Cuando el mismo Belisario había prometido en su campaña que no iba a extraditar a nadie. Y Pablo Escobar le saca eso y se lo enrostra. Pero venga, digamos que del 83 al 94 es la época más dura que vive este país. Sí, porque no es solo Medellín, es todo el país. Medellín vive en particular, diría yo, 3 años terribles, que son el 89, el 90 y el 91. ¿Sí? Sí. En el 91 a mediados se entrega Escobar, en el 93 le dan de baja, ¿cierto? En esos años, en esa época, hubo miles víctimas, hubo mártires, héroes e heroínas. Y muchos anónimos. Exacto. Yo diría que la principal víctima de todo aquello, heroína además, mártir, fue la justicia, representada en los magistrados, jueces y abogados que fueron asesinados por el cartel de Medellín, incluso con la muerte de periodistas y de gobernantes, la misma justicia. Luis, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó como sociedad, como cultura, como región, como país? ¿Qué nos pasó, me pregunta usted? Sí. Mire, Liliana, uno piensa mucho en eso cada vez que piensa. O sea, todo el tiempo. Y uno cree que eso fue ayer. No, pues... Uno cree, cuando piensa en eso, cree que fue ayer. Y uno le habla a los muchachos como si ellos supieran. Y los muchachos lo oyen, lo escuchan a uno como si eso hubiera ocurrido hace milenios. O como si uno estuviera inventando una historia, una leyenda. Estuviera recetando un libro. Sí. Usted recuerda que hubo una serie de televisión llamada El Patrón del Mal. La serie hace que uno vea a Pablo Escobar como el patrón del mal, ¿cierto?
Pero uno piensa en eso y yo concluyo que Pablo Escobar no es el patrón del mal. Él fue un peón Del mal. muy destacado del patrón del mal. Aquí hay que mirar patrón no como una persona que manda y paga Sino como una medida, una medida, como un modelo. modelo o paradigma. Cuando usted habla de el patrón de comportamiento de los antioqueños frente a las crisis económicas, ese patrón. Una cosa que es una situación que se repite, es una medida. Hay un patrón que nos cruza a todos y por eso hay guerras sucias, por eso Corrupción. hay una delincuencia organizada, hay narcotráfico, hay corrupción. O sea, hay ilegalidad por donde usted la mire. Ese es el patrón del mal y nos cruza a todos. Nos quedó metido como en los genes. Es una cosa muy extraña porque parecería que hay generaciones, estamos hablando de hace 30 años, entonces Sí. en el 89 nacieron muchos jóvenes y el 89 en adelante tenemos personas de 20, de 25, de 30, que nacieron con una idea, con unos valores muy extraños, pues antivalores, pero para ellos pueden ser unos valores en relación con la riqueza rápida, con eso que conversábamos ahora, que esto era fácil, que es para divertirnos, para movernos en el mundo del placer solamente y no del sufrimiento. O sea, no se permite fracasar, no se permite equivocarse, es parte de ese patrón. Y sabe una cosa, la verdadera demolición, el verdadero derribamiento es el de ese patrón del mal. Y eso se logra con transformación de la cultura. Y para transformar la cultura hay que crear una nueva educación, me parece a mí. Claro. Porque educación hemos tenido, pero ¿con qué resultados? Buscando qué ciudadano, buscando qué persona, qué gente, qué sociedad queremos. Eso, yo no tengo la fórmula, pero aquí hay pensadores para pensar en las fórmulas de una nueva educación, ¿cierto? Pues no en vano en los 90 la Fundación Social, recuerdo, con Bernardo Toro a la cabeza, que era el vicepresidente de Axiología, salen con una propuesta en medio de toda esta muerte y de toda esa desesperanza a decir, hay que la comunicación, la educación tiene que ser el mayor centro, el eje central de la transformación de este país, porque recuerde que después viene la nueva Constitución, en donde empieza a aparecer la necesidad de una ciudadanía distinta, Así es. de un gobierno distinto, de una manera de elegir distinto, de adueñarnos del territorio. Pero esto se ha seguido todo el tiempo como en una tensión, o sea, unos buscando maneras de vivir mejor, de convivir, de crear nuevas empresas, y otros insistiendo en que este negocio está por encima de cualquier valor, incluso de la vida, el negocio del narcotráfico. Claro, y digamos que, ¿qué es lo que le da tanto impulso a ese negocio? Las ganancias rápidas. Claro, y muchas. Y muchas ganancias, o sea, el enriquecimiento, el dinero bastante, produce y da un poder, y de ese poder se abusa. Josep Ramoneda, que es un pensador catalán contemporáneo, vino a Medellín. Yo lo entrevisté, me tocó en unos programas que hacíamos aquí en Telemedellín precisamente, y él me decía en esa entrevista, mire, el origen del mal está en el abuso de poder. Cuando usted tiene muchísimo dinero, tiene también muchísimo poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ay, ay, ay. Pero además en la psiquis Entonces, enloquece. dinero y poder son una mezcla complicada que ha hecho del mundo algo como muy raro. Si uno lo piensa desde la lógica del amor, de los valores, de la ética, el mundo que nos ha tocado es muy raro. Es que es un mundo montado en el ego, no en el alma. Es un mundo en donde la vanidad y el ego dominan, son los que están sentados especialmente, y hay dolores. Recuerdo el dolor tan fuerte del asesinato de Galán. Ah. Ese nos partió el alma porque había como el que- sueño de un hombre que estaba pensando con una fuerza liberal, con un pensamiento liberal, diciendo es que podemos reconstruir este país, es que tenemos de dónde, y a muchos jóvenes, o sea, fue un movimiento lleno de juventud. Y él, uno recuerda esa parte del discurso donde dice, nosotros en este país, yo no me lo sé pues textualmente, Ajá. pero él fue el quien nos hizo ver que este problema del narcotráfico venía hace rato y estábamos dormidos frente a él, Como, y ¿qué habla del poder arrollador y nefasto del narcotráfico. No tiene sentido. Ese es uno de esos muertos que Y lo siguen dijo doliendo. bien duro en la plaza pública, y eso se oyó Y retumbó. y retumbó. Y
estrujó los oídos de la mafia. Y lo buscaron. Y fueron por él. Así es. Y no lo quitaron. Mire, Liliana, hay 3 fechas en esa década de los 80. Para mí, en particular, son terribles. Yo recuerdo cada momento de esos, siempre con escalofrío, empezando con la fecha de Galán. Acuérdese que ese día, 18 de agosto del 89, por la mañanita mataron al coronel Benjamín Franklin Quintero, ¿sí? Aquí en Medellín. Cuando salía de su casa. Y por la noche, en Soacha, a Luis Carlos Galán. Eso fue en agosto 18 del 89. Devolvámonos al 84. 30 de abril. Matan a Lara Bonilla. Esa fue una cosa muy Rodrigo dolorosa. Lara Bonilla, ministro de Justicia. Todos temblaban, este país tembló. O sea, si matan a un ministro, matan a cualquiera. No, y además un ministro que era muy importante y que estaba Claro. completamente decidido. Decidido a combatirlos. Ahora vámonos como para el medio de esas fechas. 1986, 17 de diciembre, matan al director de uno de los periódicos más importantes de este país, don Guillermo Cano Izaza, director del Espectador. Ahí me acuerdo mucho que nosotros, o yo sentía, y yo sentía que los otros también sentían, que el periodismo estaba amenazado. Y estabas en plena trabajo periodístico, Luis Claro. Alirio, estabas dirigiendo un noticiero, estabas batuteando un montón de periodistas recién egresados. Entonces, ¿qué pensábamos nosotros? Sí. Vea, y a partir de ese instante comenzó en este país a ejercerse un periodismo miedoso. Cada palabra había que pensarla, cada imagen había que imaginarla, porque a mí me tocó ejercer el periodismo después del 90, pero en esos 80s yo creo que era de pánico, si en los 90s me tocó a mí con tanto miedo, con tanto susto, ¿cómo habrá sido en ese ciclo, Luis, que para todos ustedes? Fue tremendo, es decir, lo que le digo, nosotros sentimos... Pues después del espectador que hace a uno después partir del de Dr. ahí Cano. empezamos a sentir, hay algo que es una imagen muy gráfica que es de Javier Darío Restrepo, que uno escribía en la máquina de escribir con la sensación de una respiración pesada en la nuca. Ay, que aquí lo estaban ya, Sí. o que aquí iba a quedar en la libretica de ese señor. Claro. Entonces teníamos que pensar muy seriamente cada adjetivo, cada sustantivo, cada palabra, cada verbo, en particular los adjetivos, nada de adjetivos, Frases en presente, en activo, sin poder calificar nada. sin calificar nada porque se metía uno en la boca del lobo. De hecho, estábamos en la boca del lobo. Pero había que seguirlo haciendo. Eso el periodismo fue una gran resistencia. Es que eso es, y eso me hace acordar del padre Francisco de Rú, que él nos decía la otra vez en una conferencia, Ajá. el periodista tiene que saber que este oficio es peligroso. En muchas algunos condiciones. campos en particular, pero en Sí. casi todos lo es. Sí, claro, porque siempre uno corre el Y riesgo. si uno no está convencido de eso y en consecuencia no lo quiere asumir, No puede estar. entonces haga alguna otra cosa, dedíquese a un negocito de cebollas en Guarne, cosas de esas. O tengo un almacencito de zapatos. Así es. El periodismo, una tarea muy fuerte y que finalmente la llevamos en el corazón y fue una de las grandes resistencias y ha sido tal vez la fuerza más grande que ha tenido este país para poder ir cambiando, ir transformando, aunque a veces nos desalientan mucho. Y mira, ya muy cercano al final, Escobar protagonizó hechos que tienen que ver con el periodismo, el secuestro de varios periodistas, empezando por Andrés Pastrana, que era periodista Sí, cuando eso. y siguió con Diana Turbay, con Azucena Liévano. Con Azucena Liévano, esos periodistas de Bogotá, camarógrafos. Él se la montó, como lo diríamos en buen paisa, a todos aquellos que eran los reconocidos. Él quería seguir dando golpes con las personas que dolían en la sociedad, que eran reconocidos porque eran los presentadores, porque eran los directores, porque estaban cubriendo el área Pacho Santos judicial. era otro. O sea, quería que hablaran bien de él y no le perdonaba a ningún periodista que mencionaran algo del tema. Y uno trataba de imaginarse en la ropa de esos periodistas Oh, y no muy sabía difícil. cómo imaginarse vivir eso.
Hay un llamado constante, Luisa, a que no olvidemos, porque ese dolor tan grande genera como dos sensaciones, una como una carpeta de la memoria casi que sellada, con candados, como no recordemos, para usted y para mí ha sido un gran esfuerzo volver a abrir esa carpeta de la memoria y empezar a recordar ese dolor. ¿Qué tal para todos estos colegas que lo vivieron, como usted, pero también como muchos más, en carne propia, el secuestro, que los mataron, el asesinato del doctor Cano, del director en el 86, del Espectador? Al otro día recuerdo que la portada decía, seguimos adelante, no dejaron, pues era que acabaran el Espectador y la familia Cano dijo, no, nosotros seguimos adelante. Y luego a Jorge Enrique Pulido, ¿qué fue lo que le pasó a él, Luis? Él era el del noticiero, era Mundovisión en Bogotá. Mundovisión, Jorge Enrique Pulido Jorge también Enrique. fue otro de los periodistas notables en el país que la emprendieron contra el narcotráfico y demandaba investigaciones y acciones judiciales contra todo esto que nos estaba pasando. Eso le trajo como consecuencia amenazas que se materializaron el 29 de, ¿eso fue el 29 de qué? De octubre. De octubre del 89. 29 de octubre del 89, del año duro. Ay, ay, ay. Él salía de su noticiero y ahí lo estaban esperando, le dispararon y él falleció en una clínica de Bogotá 9 días después. Jorge Enrique Pulido. Justamente la noche que le dispararon estaba haciendo un programa sobre Luis Carlos Galán. ¿Cómo le parece? Y aquí yo recuerdo que lo cuenta Liliana Estrada, nuestra gran colega y querida compañera, directora de TV Cámaras, cómo ella lo vivía distribuyendo periodistas, haciendo noticiero aquí, porque Medellín se volvió una corresponsalía de guerra. Eso era comparado con Vietnam, los periodistas, me acuerdo, mis compañeros, era una cosa dolorosísima. Tenían que cubrir muerte y era muerte y muerte todos los días. Liliana lo cuenta, cómo secuestraron a su hermana, Silvia María Hoyos también, o sea, había una tensión muy fuerte. Silvia María, que es pariente del procurador que Hoyos. Hoyos, que fue asesinado, ¿cierto? También, pues, cuando fue secuestrado Andrés Pastrana, recuerde eso. Mire, lo que esa época nos dejó frente al periodismo es como la lección de que, o como ratificando que el periodismo es incómodo para una sociedad donde hay corrupción, ¿sí? Le molesta a los poderes, le molesta a los poderes oficiales y a los escondidos, en este caso. El periodismo le molesta a los que tienen poder, legal o ilegal. Sí, el que sea. ¿Sí? Porque el periodismo lo que busca es precisamente esclarecimiento, para que la gente sepa dónde está ubicada, en qué momento histórico y en qué espacio. Es que esa es la tarea de nosotros los periodistas, Exactamente. entender lo que nos está sucediendo, tener herramientas para comprender y saber qué hacemos. Entonces, cuando amenazan a los periodistas, a mí siempre, en virtud de su trabajo, yo siempre recuerdo a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el obispo de San Salvador, que fue asesinado en el 80 en plena misa. Él había dicho, me han amenazado de muerte, y eso lo único que confirma es que voy por el camino correcto. Ay, pero qué costoso. Pues porque es perder la vida de unos periodistas importantes, de unos orientadores de la opinión. Es un ejercicio que para muchos seguramente les generó una gran duda, porque por lo menos en los 90s generaba mucho miedo. Sabíamos que salíamos de casa a trabajar, pero no sabíamos si llegábamos o no. No había como claridad frente a eso. Así es, y de alguna manera el periodismo ejerce una resistencia. La lección del Espectador con el titular que usted citó al otro día del asesinato de don Guillermo Cano da cuenta de esa resistencia. Es decir, la lección del Espectador es seguimos adelante. No solo ellos, nos estaba diciendo a todos. Es que si sos periodista tenés que seguir adelante. Este país no se puede desangrar y vos callao. ¿Para qué te graduaste de periodista? Sí, para porque, hablar y para claro, decir y para denunciar. Esa es parte de la pasión, es el resistir y el resistir con información, no quedándose callado, porque la gente no debe entender, ni las personas ni los jóvenes, que resistirse es guardar silencio, no. Las resistencias pacíficas es haciendo actos constantes, manteniendo la línea de actuación que queremos. Y en eso, la paz y la vida. Y en eso los grupos culturales. Pues artísticos en particular y específicamente de teatro, por ejemplo. El Matacandelas, a Recreo, que hoy era el Barrio Comparsa, Nuestra Gente, aquí en Medellín, en Bogotá, muchas organizaciones, en Cali. Yo tuve un mapa
cuando hacía un programa de televisión que era Arriba de mi barrio, en donde teníamos Ah, la ciudad, maravilla. y le teníamos marcado dónde estaban los focos de la muerte y lo teníamos en un color. Y se triplicaron y se multiplicaron los de la vida con organizaciones culturales. Las organizaciones culturales, el cooperativismo han sido en Que esta uno ciudad. yo de esa época recuerdo en particular a Barrio Comparsa Claro. y a nuestra gente. Y a nuestra gente. Del barrio. De Zamora. Sí, exacto, sí, De por el Zamora. lado de Zamora. Y Barrio Comparsa es que estaba en todas partes. Claro, porque ellos encontraron la manera que con tambores y con flautas y con zancos y con colores podían atravesar las barreras invisibles que habían nacido en la ciudad. Los niños tenían que ir a estudiar. Entonces la única manera que podían estudiar eran mamás y niños, salían detrás de esa comparsa, atravesaban el barrio, llegaban a estudiar y luego en la tarde la comparsa del gordo de Fernando García volvía y los recogía y empezó a atravesar la ciudad en un acto de resistencia. Mátennos a ver si son capaces. Ahora, muchos los llamaron valientes, héroes, y algunos de ellos han dicho, ¿cuáles valientes? Es que nos tocaba y no queríamos quedarnos callados. O sea, lo que nos tocó fue aguantarnos. Pero sí hay valentía, una valentía no temeraria. Sino de convicción. De convicción, una valentía que nos estaba diciendo, por Dios, no nos podemos convertir no nos podemos dejar secuestrar la conciencia ni la moral a cuenta del miedo. ¿Cierto? Ujú. Todo lo que huela o sepa a autoritarismo, absolutismo, tiranía, dictadura, ha prosperado en la historia de la humanidad gracias al miedo. Su herramienta fundamental es el miedo. Cuando nos pasó lo que nos pasó y de lo que estamos hablando usted Sí. y yo, mire, si uno mira bien eso, lo que los carteles de la droga hicieron aquí fue implantar justamente una dictadura. Del miedo. Que no política, que no oficial, es decir, pues yo no sé si una dictadura puede llamarse oficial o no oficial, Sí, pero porque no, uno no la elige. o política o no política. El hecho es que emplearon el miedo para dominar a un pueblo. Y eso quedó guardado, porque es que lo vemos en el nicho pequeño de la familia. Se dice en el mundo de las constelaciones familiares y en el mundo de la psicología que cuando la víctima no habla del victimario y prefiere olvidar, es porque tiene mucho miedo de que el victimario le haga lo mismo a otras personas de la familia. Entonces acude al silencio, al olvido y de alguna manera, sin esperarlo, protege al victimario, lo está cuidando. Mire, Que es un absurdo. Eso que nos pasó, yo ahorita le hablaba de otra educación, ¿cierto? Sí, claro, De la otro necesidad de modelo. otra educación. Esa otra educación nos tiene que ayudar a vencer el miedo o a tener una resistencia mucho mayor, fundamentada en valores, en una moral sólida contra el miedo, por humano que sea, porque es que el miedo es muy humano. Pero además lo necesitamos. Y a veces sirve de En ciertas defensa. dosis, pero muy poquitas, realmente. Pero es que, es decir, cuando sirve de defensa está bien, y de autoprotección. Pero cuando Pero es para dominar, no. el máximo efecto del miedo es la dominación. Y el narcotráfico lo usó con todo, en todo su esplendor, el miedo a la calle, el miedo a la noche. Recuerde, Luis Alirio, que había momentos que las 7 de la noche se nos volvieron las 3 de la mañana. O sea, ya no podíamos estar en la calle a las 7:30 de la noche porque nuestras familias sufrían, no habían celulares, no estábamos en esta época de la interconexión, sino que salíamos y mamá y papá eran esperando que llegáramos de la calle, de la universidad, del colegio, del trabajo. Una llamada al teléfono fijo era una pequeña salvación, teníamos que andar con monedas. Yo recuerdo que yo andaba con muchas monedas para llamar de los teléfonos públicos, porque la certeza de salir de casa, pero la certeza de llegar no era. El miedo de que estallaran las bombas por donde pasábamos. Ahora, uno sentía ese miedo sin que lo llamaran y lo amenazaran. No, es que no necesitamos, estamos amenazados todos. Imagínese usted los jueces de la República, magistrados, que aquí en Medellín fueron varios, que sí recibieron llamadas de amenazas. Por ejemplo, el juez 10 ¿cómo se llamaba? El superior, el juez superior, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la figura? En todo caso, Gustavo Zuluaga Serna, que reabrió los casos, él fue el que incluso le ayudó al Espectador
a encontrar las pruebas anteriores que nos daban cuenta de quién era Pablo Escobar. Eso no se lo perdonaron al doctor Gustavo Zuluaga. Y a él lo llamaron y lo amenazaron. ¿Cómo sería que el día que lo iban a matar, el doctor Zuluaga sabía que ese era el día? ¿Ya sabía? Él, ¿Lo no, él sentía? sentía que ese era el día. Y le dijo a su esposa, él iba. Él no podía manejar carro, él tenía un problema físico en una pierna y tenía que andar de bastón, y la que manejaba era ella, y estaba embarazada. Ese día lo mataron por cerquita de la Universidad Pontificia Bolivariana. La esposa manejando, le dieron 3 tiros a él, varios tiros a él, a ella también. Imagínese el miedo de esa familia tanto tiempo y de otras como la Medina. La Medina. La familia del magistrado Álvaro Medina. Que el dolor queda, porque es que quedan la esposa, los hijos, los nietos, los sobrinos, o sea, atraviesa todo un grupo. Es una familia de esas que vive pensando, será hoy que nos van a matar a Álvaro en este caso, o a Gustavo, o a mí, o a mi hija, o la van a secuestrar, o qué le van a hacer, será hoy. Llegó la noche, se acuestan. No pasó nada, ¿Será mañana? será mañana. Es que ¿cómo vive uno? No tiene sentido ese dolor y hay que recordar el dolor de las Y familias. sin embargo el juez parado en su raya, como fue el caso de estos 2 hombres. La pregunta, digamos, después de esta charla, esta conversación, que la puede uno tener en cualquier momento. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, Liliana? Mucho, Por Dios. cada que nos podemos sentar a conversar. Mire, es decir, eso que nos pasó fue horrible. No, aterrador. Pero Horrible. eso nos ha de servir. O sea, no lo podemos olvidar, porque eso nos ha de servir, no solo para construir la sociedad que tenemos o para defenderla, sino la que deberíamos tener. Y este dolor y estos aprendizajes son fundamentales para ese propósito, que tiene que ser de todos los estamentos de la sociedad. Eso no es obligación solo del gobierno, de los gobiernos, ¿cierto? De los entes territoriales, nación, departamento, Estado. municipio. Eso es de todos y de todas las profesiones, Liliana, de construir esa sociedad que deberíamos tener. Por eso, y ese es el propósito, y en lo que lo hace pensar a uno la campaña de la alcaldía de Medellín, Medellín abraza su historia. Es que es imposible avanzar en la vida si no sé qué me pasó, si no sé de dónde vengo, si no honro mi origen, si no honro a papá y mamá, pero además nos corresponde honrar lo que le pasó a esta ciudad. 46.612 víctimas en el país deja este proceso tan doloroso entre el 84 y el 94, y tanta sangre, tanto dolor, tantos niños, tantos huérfanos, tantas mujeres viudas, tantas instituciones desbalanceadas, no pueden quedar en vano, Luis. Es que no nos lo podemos permitir, porque hoy, cuando vemos que se repiten cosas, cuando a veces tenemos la sensación de volver a estar en los 90, yo me lo pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué nos devolvemos? Y yo creo que el llamado es que nos toca abrazar la historia, abrazarla, reconocerla, no juzgarla, sino decir, así fue. Y lo que fue, fue. Y por lo tanto, ¿qué cojo de ahí? Esto no lo repito. Entonces hay que, como usted lo señala, hay que tocar el modelo educativo, hay que tocar el modelo de crianza, hay que mirar el apoyo de las religiones, cómo nos ayudan a comprender la realidad y nos dan herramientas. Hay que fortalecer el ser, estar adentro de mí, conocerme para poder servir al otro. Hay que bajar el valor del tener por el ser. Primero debemos ser para poder tener. Llenarnos de cosas no sirve para nada cuando no somos buenas personas. Hoy usted lo sabe, en las entrevistas de trabajo lo más importante es qué persona es usted. Tiene muchos títulos, ok, qué bueno, pero usted es una buena persona, usted sabe trabajar en equipo, usted es solidario, usted le ayuda al otro, usted cuida al otro, usted se cuida a usted. Definitivamente debemos saber mirarnos al espejo, y mirándonos al espejo como sociedad debemos reconocer que no funcionó y que no lo vamos a juzgar, pero así no es y debemos cambiar el modelo. Qué bien, Liliana. Mire, ese es el propósito de esta campaña. Medellín abraza su historia, que arranca prácticamente, sí, arranca el 22 de febrero cuando fue demolido el edificio Mónaco, que es el símbolo de la verdadera demolición que debemos hacer, la del patrón del mal. De ese patrón, de esa medida, Sí. de esa unidad de medida, como lo señala usted, Luis Alino. Algunos criticaron eso, pero a mí me parece que ese edificio era una ruina molesta, estorbaba.
hay un término muy curioso para carros viejos y chocados Sí. que hay que llames que mostrenco. Bienes mostrenco, ¿no? El edificio Mónaco era un mal mostrenco. Eso había que tumbarlo y hacer algo como lo que pretenden hacer y que está por empezar la obra de un parque en memoria de las víctimas. Sí, nos toca, no es borrar y decir, no, es que no pasó nada, sí pasó, y Exacto. tiene dolor, y nos duele, y nos saca lágrimas a usted y a mí, porque aquí tal vez no hemos llorado, pero lloramos mucho preparando nuestra conversación. Sí, a veces. Nos ha costado mucho, y sabemos que a las personas que nos escuchan, que saben de nosotros, que quieren recordar y que se devuelven a esa década, dicen, juepucha, ¿cómo estamos vivos? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo lo hemos logrado? Pues lo hemos logrado a partir del amor, de la convicción, del compromiso, de la resistencia pacífica, de que nos la peleamos en donde estemos trabajando y sirviendo, porque las cosas son éticas, leales, correctas, bien hechas, porque la pasión es lo importante, porque respetar el esfuerzo de todos esos 46.612 seres humanos que murieron. Unos porque pasaban por ahí, otros porque estaban en la Macarena, estaban en el Parque Lleras, porque caminaban por un edificio del DAS en Bogotá, porque estaban en un avión, porque estaban en un bus, porque a unos señores les dio que había que matar a los que les estorbaban. No podemos con ese irrespeto a la diferencia. Esa es una tarea que tenemos, aprender a vivir bien en medio de lo distintos que Mire, somos. todo eso que nos pasó en defensa de un grupo minoritario, ese grupo minoritario Se quería defender. defendía algo que lo único que producía era plata, o lo único que produce es plata, nada más. No más. Y aquí valga una reflexión que yo he tenido, porque cuando era niño, mi papá solía decir de una cosa muy costosa, decía, mijo, es que eso vale un infierno de plata. Un infierno. Y yo siempre he dicho, si mucha plata es realmente buena, es decir, si la plata es buena, porque mucha es un infierno. Claro. Es Yo creo fuerte. que Medellín lo vivió. Claro, Medellín sabe qué es eso, que es tener zonas de mucha plata y como se dice, el poder más dinero, más exageración de placeres corrompen y pierden el límite y se vuelven insaciables. Y eso no es lo que necesitamos. El dinero es importante para poder tramitar un montón de necesidades, para poder gestionar una serie de proyectos, para avanzar en nuestra calidad de vida, pero no debe ser la meta. La meta debe ser gozarnos esta posibilidad de ser seres, de estar vivos, de acompañarnos, de protegernos, de cuidarme y de cuidar, de servirme y de servir. Primero yo y luego tú. Mire, el 22 de febrero me invitaron a la demolición del Mónaco, a verlo, a estar ahí. Y déjeme recordar unas palabritas que encontré en la tarjeta que me mandaron. Sí. Dice, el pasado camina con nosotros cada día. Somos también el reflejo en ese espejo. Usted ha hablado de los espejos. Forma parte de nuestras decisiones, el pasado. Y hemos decidido recordar, mirar a los ojos el dolor y tener presentes las heridas y todas las ausencias que nos dejaron las horas más oscuras de la historia de la ciudad. Allí donde nos marca una cicatriz, dejaremos huella. Medellín propone una profunda reflexión y te convida a ser parte de este proceso que empieza. Para recordar con el corazón. No olvidar y recordar con el corazón, Luis. Esa es una tarea. Y sigámoslo haciendo, usted y yo, que tenemos una tarea importante. Y el propósito es que eso que denominamos el narcoterrorismo nos llenó de ausencias, sí señor, pero no de olvido. Seguimos resistiendo. Lo hacemos.